Amén. Es una bendición y es un privilegio hermoso el poder estar en la casa del Señor nuevamente. Amén. Cada uno de nosotros hemos venido con el propósito para darle a Él la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, reconociendo que nuestro Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Él ha guardado nuestra salida, nuestra entrada, y yo creo que cómo no hemos de agradecer la fidelidad de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, aun cuando muchas veces nosotros solemos ser infieles, Él siempre permanece fiel a sus promesas. Amén. Amén. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Amén. Todos los días. Amén. No un día, no un rato, no un minuto, no un segundo. No es como que voy a atender otro asunto y regreso después. No, la Escritura dice que Él prometió y lo ha cumplido hasta hoy. Él está siempre con nosotros todos los días de nuestra vida, y hoy no es la excepción. Amén. Su palabra dice que donde estamos dos o tres congregados en su nombre, Él está con nosotros. Amén. Vayamos a Filipenses, y hoy vamos a meditar un momento acerca de algo especial en la vida de cada uno de nosotros, y vamos a hablar un poquito acerca de la virtud del Espíritu en nosotros, que es la fe, y que muchos de nosotros lo conocemos como el fruto del Espíritu, que es la fe en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Abra su Biblia conmigo y así usted vea si lo que digo es correcto y si no me corrige. Amén. Así como dice el pastor, que muchas veces a nosotros se nos van palabras y decimos todo nos pasa lo del chavo cuando le lee la carta a don Ramón. Que decimos todo lo contrario a lo que dice la carta. Amén. Y yo creo que es, como dijo la hermana, a la edad de nosotros es normal. Pero hoy vamos a estudiar algo maravilloso de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Yo todavía no lo encuentro. Amén. Filipenses capítulo 2. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 13. Lean conmigo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por el privilegio que nos das de poder estar el día de hoy una vez más en este lugar, para poder venir y a darte la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, y la exaltación a tu nombre, Dios. Es el propósito de nuestra reunión cada vez que estamos en este lugar, es para exaltarte a ti, para darte a ti el honor que eres digno de recibir, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia hacia la vida de cada uno de nosotros. Por favor, Dios, te ruego que ilumines nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón al meditar en tu palabra, Señor. Te ruego que nos des entendimiento y sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Por aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación, de igual manera, te pido que tú hables a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tuyo es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a hablar entonces en esta noche acerca del tema el fruto del Espíritu, que es la fe. Amén. Usted, como ya sabe, el fruto del Espíritu está dividido en nueve virtudes. Amén. Y una de ellas es la fe. Yo cuando me doy cuenta en cuanto a lo grande
y extenso que es la Escritura, porque en otras ocasiones nosotros hemos hablado de la fe. Hemos visto cómo la Escritura nos compara nuestra fe con cosas físicas, como el grano de mostaza, como aquellos dos que uno de ellos construyeron su casa, uno lo hizo creyendo y confiando, teniendo su fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, y otro lo hizo sobre la arena, no confiando en lo que hizo Dios. Y vemos nosotros el resultado de cada una de las enseñanzas que Dios nos da en las Escrituras para iluminar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y nosotros poder comprender acerca de la necesidad de tener estas virtudes del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar específicamente de la fe. La fe es una palabra que tiene un gran significado en la vida de todo creyente, porque una persona que no es creyente no tiene fe. Amén. Pero una creyente que cree en Jesús tiene fe, y no solamente tiene fe, sino que también le es fiel a quien le tiene fe. Amén. Un vivir auténticamente cristiano tiene su orden de prioridad en nuestras vidas. Aquí la enseñanza nos habla que primero es Dios. No sé si para usted primero es Dios. Primero es Dios. Segundo, los demás. O sea, todas las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro prójimo. Usted se recordará que en una ocasión Jesús dio la enseñanza de que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no podemos amar a Dios. Porque ¿cómo decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, si no podemos amar a nuestro prójimo que sí lo vemos? Por eso que en las prioridades de la vida de un creyente, primero está Dios y segundo están los demás, en este caso nuestro prójimo o nuestros seres queridos, y tercero estamos nosotros. Amén. Aunque en algunas ocasiones, muchas veces estamos al revés nosotros, ¿verdad que sí? Primero yo, puros yoyos. Primero yo, segundo yo, tercero y tercero yo. Y aquí nos damos cuenta nosotros que un creyente que cree en Jesucristo y tiene fe en Jesucristo, sus prioridades debe ser primero Dios, segundo los demás y tercero nuestra persona. Amén. ¿Por qué? Porque al nosotros tener en cuenta esta forma de ver la vida del creyente, trae una bendición tan especial para la vida de cada uno de nosotros. Y nos parece apropiado, por lo tanto, el retirarnos al tercer punto que nosotros vemos en cuanto a todo lo que conocemos ya y hemos estudiado en cuanto a los frutos del Espíritu. Nos encontramos con el fruto de la fe. Y no solamente nos encontramos con el fruto de la fe, sino que cuando nos damos cuenta nosotros en este momento, en cuanto pensamos en el fruto de la fe, se refiere a que es algo que de nosotros debe nacer de lo más profundo de nuestro corazón y poder expresarlo. Amén.
y poder demostrarlo, como lo vemos, como dice el estudio que vimos, que para nosotros demostrar que tenemos fe y que creemos en lo que las Escrituras nos enseña, en nuestra vida Dios es primero. Dios es el más importante, Dios es el que tiene la prioridad en nuestra vida. Y eso es demostrar que nosotros tenemos fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Filipenses capítulo 2 verso 13 que nosotros leímos, dice la palabra del Señor: es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una voluntad tan maravillosa de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y esa voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros es que nosotros hayamos adquirido el privilegio de tener fe. Y lo logramos obtener por medio de su palabra. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cada día de nuestra vida nuestra fe fue creciendo. Y es porque, como lo dice Santiago, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay mucha gente creyente, porque hablamos de creyente, no vamos a hablar de la gente de allá afuera que no conoce a Cristo, que vive en el mundo, porque ellos no han experimentado. Ellos tienen fe, pero la fe de ellos es superficial. La fe de ellos está sobrepuesta nada más. No tiene un fundamento, porque la fe del hombre sin Cristo es hasta no ver, no creer. En cambio, la fe del creyente es lo que nos enseña a nosotros el libro de Hebreos capítulo 11. Amén. Cuando nosotros vemos la historia de las Escrituras, cuando nos enseña acerca de la importancia de la fe en cada uno de nosotros, nos damos cuenta nosotros que todo lo que en nosotros hay hasta este momento en cuanto a la fe, lo hemos obtenido de parte de Dios y es por su buena voluntad. Amén. Por la buena voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En Filipenses 1:6 la palabra del Señor dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día nosotros vivimos una vida en donde nos damos cuenta, conforme nosotros buscamos su presencia, conforme nosotros nos acercamos a Él, nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va siendo cada vez más fuerte en el Señor. Y nos damos cuenta nosotros que cuando nuestra confianza está puesta en Dios y nuestra fe está puesta en Él, ¿sabe qué sucede con nosotros? Comenzamos nosotros entonces a ver todo lo contrario que había en nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Comienza a ver en nuestra vida esas prioridades más importantes, como lo vimos al comienzo, de que ahora para nosotros, ¿quién es primero? Dios. Y por eso estamos hoy aquí en la iglesia. Amén. Pregúntele a los que no vinieron, ¿cuál es lo primero para ellos? Unos es dormir para levantarme fresco mañana e ir a trabajar. Otros es lavar mi ropa y hacer cualquier otra cosa, ir al mercado, preparar mi lonche mañana porque si no, no tengo que llevar al trabajo. Algunos otros lo primero para ellos suelen ser ellos mismos. Pero cuando nosotros ya comenzamos a comprender lo que Dios ha hecho en nuestra vida en cuanto a su buena voluntad, nos damos cuenta de que ahora vivimos una vida totalmente diferente, que para nosotros ahora el primero es Dios. Si regresáramos nuestro cassette
¿verdad? Nosotros que conocimos el cassette, que regresáramos nuestro DVD o nuestro chip, que es ahora, unos 30 años atrás, cuando no conocíamos a Cristo. Podría ser unos 20 años atrás, puede ser unos 5 años atrás, no sé. En ningún momento en la hora de levantarnos, muchos de nosotros, ¿sabe qué hacíamos nosotros? Lo primero que venía a nuestra mente es que tengo que llegar temprano, tengo que hacer esto, y todo lo que es de nosotros. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Pero la diferencia de hoy, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos sentamos en el auto o nos levantamos nuestra casita. Lo primero es, gracias Señor porque ya amaneció. ¿Quién fue el primero que vino a nuestra mente? Dios. Salimos de nuestra casa en el nombre de Dios y prendemos el auto y salimos. Llegamos en nuestro trabajo en el nombre de Dios, vamos a comenzar. Cuando vamos a almorzar o vamos a desayunar, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Vamos a darle gracias a Dios. Y a veces le decimos a nuestros hijos, oye, tú no oraste. Me ha pasado a ocasiones a mí que ya tengo el bocado en la boca, Dios mío, no oré. Porque a veces el hambre lo logra como a ganar a uno. Pero uno se acuerda de Dios. Pero hace unos cuantos años atrás, cuando usted no tenía todavía fe, no creía quizás lo suficiente en Dios como hoy, no se acordaba ni dar gracias a Dios por lo que come. Nos damos cuenta entonces nosotros que todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es por su buena voluntad. Por eso que la fe que cada uno de nosotros hoy en día tenemos es por la buena voluntad de Dios, que nos ha dado el privilegio de tener este don. Y este don es un regalo para cada uno de nosotros. ¿Solo para qué? Para poner nuestra confianza en Dios, para poder creer en su palabra, para poder tener nuestra confianza puesta solo en Él. Y lo maravilloso es de que en Filipenses 1:6 dice que lo que Dios ha comenzado en nosotros, dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra. Oiga, ¿quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Desde el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón. Por eso nunca nosotros está por demás que digamos que no es que yo, no fuiste tú, fue la gracia de Dios. Fue la misericordia de Dios, fue el amor de Dios. Amén. Yo hablaba con unos muchachos hace días atrás que el privilegio que tuvieron de llegar a este país, ténganlo en su corazón y en su mente, que no es porque tenían plata, no es porque consiguieron un buen coyote, no es porque tuvieron la capacidad y aguantaron y lograron llegar, no, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y en todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es por la gracia y la misericordia de Dios, y lo mismo es nuestra vida espiritual delante de su presencia. Y el Dios a quien nosotros servimos, el que comenzó en nosotros esa buena obra de creer, de tener fe en Él, dice la Escritura que la va perfeccionando cada día. Por eso yo siempre lo digo, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar hoy, tengo que leer un rato la Biblia, aunque sea en el teléfono, porque ahora ya no hay pretexto, como decir olvidé la Biblia, o no, tenemos la bendición de tener la Biblia en el teléfono. Ojalá y usted ya tenga una aplicación de la Biblia en su teléfono, porque hay personas que prefieren tener cualquier otra aplicación en su teléfono, pero no tienen la aplicación de la Biblia. Y digo yo, oye, ¿cómo es eso de que nos afanamos por tener aplicaciones de juegos, de tener aplicaciones de cualquier otra cosa, de películas, de Netflix, de cualquier cosa de entretenimiento, pero la Biblia no lo tienen?
música cristiana, no lo tienen. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿quién es tu prioridad? Y dice la Biblia que Dios, quien tuvo en su buena voluntad darnos a nosotros el privilegio de poder tener fe en nuestro corazón, Él cada día perfecciona la vida de cada uno de nosotros, que dice la Escritura, hasta el día de Jesucristo. Y ese día está más cerca de lo que hace 1000 años lo predicaron aquellos evangelistas, aquellos misioneros. Hace más de 2000 años atrás, cuando los discípulos predicaron el evangelio, ellos hablaban de que Cristo pronto iba a venir. Y hoy en día nosotros estamos más cerca de ese día, y cuando habla la palabra del Señor que Él va perfeccionando su buena obra en nosotros hasta el día en que Cristo venga, se refiere a que para que nosotros, cuando Cristo venga, nos encuentre ¿qué? Preparados, nos encuentre a nosotros con esa fe puesta en Él. Y puede suceder todo el propósito de Dios en nuestra vida si es que nosotros nos aferramos a Él, nos esforzamos por buscarle a Él, nos esforzamos por congregar, nos esforzamos por leer las Escrituras. Amén. Amén. Aunque no es fácil, porque estaríamos mintiendo si decimos, no es fácil, hermano, levántese a las 3 de la mañana a orar, es fácil. No es fácil. Los que lo hemos hecho o los que lo hacemos nos damos cuenta de que es difícil, no es fácil. Para los que quizás dicen, bueno, yo no tengo la costumbre de orar para comer, para cuando uno comienza a hacerlo no es fácil, pero si lo comienzas a practicar, por eso que la vida de todo creyente, de todo cristiano que tiene fe, tiene que ser práctico. Tiene que practicar todos los días, todos los días. Si crees tú que no tienes la capacidad de hacerlo por mucho tiempo, empieza con 1 minuto. 1 minuto en la mañana te levantas, doblas tus rodillas, Señor, gracias por este día, por mi vida, por mi salud, por mis padres, por mis hermanos. Y fíjese que muchas veces cuando se da cuenta uno se pasa el tiempo que uno se ha propuesto para orar. Al principio cuesta. Pero cuando uno comienza a hacerlo práctico, se vuelve un hábito en nosotros. Leer la Biblia es lo mismo. Usted toma la Biblia y lee un versículo o un capítulo y medita en ella, porque tampoco lo vaya a leer por leerlo, porque entonces no es correcto. Que si usted lo va a leer por leer, pero no medita en ella, digo yo, uno lo disfruta más si uno medita en lo que dice la Escritura. Piensas en lo que dice la Escritura, porque Dios habla a tu corazón cuando lees la Biblia y aprendes. Ese es el propósito de leer la Biblia, para que nosotros aprendamos y podamos tener más conocimiento. Amén. Porque yo conozco personas que se han leído el Salmo 91 una y otra vez, pero cuando no tienen la Biblia a la mano y usted les pregunta, no se acuerdan de lo que dice el Salmo 91. Así lo hayan leído 50 o 100 veces. ¿Por qué? Porque no meditan en ella. Pero cuando nosotros meditamos en ella, nuestra mente, a través del Espíritu Santo y nuestro corazón, recibe esa palabra y la guarda. Amén. La fe es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, y es el Señor que nos lo ha dado a cada uno de nosotros por su buena voluntad. Y la obra que Él ha comenzado en nosotros, esa buena obra de tener fe y de creer en Él, Él nos lo ha provisto a cada uno de nosotros, y Él va a hacer que nuestra vida cada día va a ser perfeccionada, no por nosotros, sino por Él, con el propósito de que el día en que Cristo venga, no vamos a ir con Él. Yo no sé cuántos se quieren ir con Cristo el día que Él venga por su iglesia. La referencia a la fe
no es la fe ejercitada por el cristiano, sino más bien la lealtad o fidelidad producida por el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. ¿Qué dice aquí? Entregado ¿a quién? A Cristo en alma y cuerpo. Por eso que es importante que nosotros pensemos un momento, ¿cómo es que nosotros vamos a poder hacer que nuestra fe crezca cada día? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer que nuestra fe se vuelva tangible? Amén. Para que nuestra fe se vuelva tangible en nuestra vida, nosotros debemos ser leales y fieles a aquel que nos llamó a cada uno de nosotros. Debemos serle fiel y leales a Él para que a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros pueda comenzar a dar ese fruto de la fe. Amén. Amén. Pero para poder hacerlo nosotros debemos amar a Cristo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Escritura, somos templos del Espíritu Santo. Amén. Somos templo y habitación del Espíritu Santo. Por eso que es muy importante que nosotros comprendamos. Hay gente que no logran ellos crecer en su vida espiritual y usted los va a ver fríos como el témpano de hielo. ¿Pero por qué? Porque esas personas han descuidado su corazón, su alma, y se han apartado de esa buena voluntad de Dios. Amén. Se han apartado del deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros aprendamos cada día a ser leal a nuestro Dios y serle fiel a Él. Amén. Dios siempre tuvo un problema con el pueblo de Israel y Dios siempre les estuvo a ellos reprochando su infidelidad. El pastor leía la lectura en esta hora de la noche y se dio cuenta usted cómo Dios le decía al pueblo de Israel. Y Dios se lo hace ver porque el pueblo de Israel, de labios ellos adoraban a Dios y su corazón, ¿qué dice? Estaba lejos de la presencia del Señor. Sí, amén. Y así hay mucha gente hoy en día. Así hay mucha gente hoy en día que lamentablemente dicen creer en Dios, dicen ser cristianos, dicen ser evangélicos, pero solo sus labios lo expresan, pero su corazón está lejos de Dios. Sí, amén. Y lo que Dios quiere es que el corazón del hombre, que su alma, y no solamente su alma, sino que también su cuerpo. Yo siempre me preguntaba por qué también el cuerpo. El otro día el pastor ponía el ejemplo de cómo Dios preparó a aquellos sacerdotes, a aquellos levitas, para llegar ante la presencia de Dios. El pastor ahí hablaba en la escuela dominical de que a los sacerdotes hasta Dios les hizo a ellos que se vistieran de pies a cabeza, no solo en lo que se logra ver, sino que también su ropa interior. ¿Por qué Dios se preocupa en el cuerpo del ser humano? Porque el cuerpo del ser humano es algo que Dios, aparte de que Él formó al hombre a su imagen. Amén. Y ahora que nosotros venimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no solamente fuimos creados a imagen de Dios, sino que ahora por medio de Jesucristo fuimos hechos a ser semejantes a Él. Amén. Y para ser semejantes a Él, nosotros debemos reconocer de la necesidad de tener a su Espíritu en nosotros. Amén. Y la Biblia dice que su Espíritu solo mora en un corazón limpio. Solo mora en un corazón que verdaderamente
tenga a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, que ame a Dios con toda su mente, con toda su alma, y que dice el mandamiento, y con todas sus fuerzas. Amén, amén. El amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa es dar lo mejor de nosotros por buscar a Dios. Tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, pero cuando nosotros podemos comprender y entender el propósito de Dios en nuestra vida, y que es Él que por su buena voluntad nos ha escogido, nos ha llamado, su palabra dice que Él va perfeccionando cada día nuestra vida. Y solamente lo vamos a lograr nosotros ver cuando nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de la fe, valga la redundancia. Porque Él es el que ha puesto la fe en el corazón de cada uno de nosotros, a través de su palabra. Dios pide para cada uno de nosotros, para demostrar que tenemos fe, lealtad y fidelidad a Cristo nuestro Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La palabra se repite también en el libro de Tito, capítulo 2, verso 10. Si usted busca esos versículos también, y se va a dar cuenta usted que la palabra se traduce fieles. Hay varias versiones que aquí me da la enseñanza para que usted se dé cuenta, y probablemente su Biblia sea esa versión. En la versión Reina Valera se traduce fieles en cuanto a la palabra fidelidad. En la versión popular, Dios llega al hombre, se traduce honrados. Y en la Biblia de Jerusalén traduce fidelidad o ser fieles. Este rasgo del carácter es objeto de notorias, dice, de la Biblia en cuanto a la necesidad de la fidelidad de todo creyente hacia Dios. En las Escrituras nosotros encontramos una enseñanza de Jesucristo, y precisamente cuando Jesús habla acerca de la parábola de los talentos, y eso lo puede encontrar usted en el libro de Mateo capítulo 25 verso 21, en donde Jesús menciona la frase: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso significa, si nosotros le somos fieles, si nosotros le somos leales a Dios, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo que un día va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, va a venir por una persona que haya cuidado su vida espiritual delante de Dios, en aquel momento esta palabra se va a hacer literal para la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios escudriña nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Yo siempre he dicho de que a nuestros pastores, a nuestros padres, a cualquier persona, nosotros podemos engañar. Podemos decirle una historia y que en realidad no es la que nosotros estamos viviendo. Porque la persona, el ser humano jamás va a poder leer nuestra mente. Amén. Ni mucho menos va a saber lo que hay en nuestro corazón. En cambio, Dios sí. Dios conoce nuestros pensamientos y Él escudriña, dice la Escritura, lo más profundo de nuestro corazón. Y Él sabe si en realidad nosotros le somos fieles a Él. Amén. O pasa con nosotros como lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando usted lee la historia de Jeremías, ahí se va a dar cuenta usted que Dios ahí le replica muchas veces, reprochándole al pueblo de Israel su dureza de corazón, su desobediencia, su rebeldía, porque inclinaba su corazón a otros dioses, inclinaba su corazón para darle adoración
a otras deidades que no es Dios, sino que son dioses paganos. Y muchas veces sucede en la vida del mismo cristiano hoy en día, que prácticamente, si nosotros lo vemos en el lado espiritual, el hombre y la mujer ha inclinado su corazón en las cosas materiales, ha inclinado su corazón en su propio yo, antes que inclinar su corazón hacia Dios. Hay personas hoy en día que se preocupan más por su físico, por cómo se ven. Amén. Amén. Y están afanados. Usted vaya a un gimnasio ahorita, está lleno de gente afanado por verse bien, por tener un cuerpo escultural. Sí, esa gente, yo creo que ni se acuerda de que hay un Dios, y probablemente lo sepan, pero han endurecido su corazón. Y hay cristianos que han inclinado su corazón a esas cosas materiales. Hay gente que ha inclinado su corazón a hacer más dinero. Agarran 2, 3 trabajos y ellos dicen: es que no hay tiempo para ir a la iglesia, es que no hay tiempo. Y sin darse cuenta el cristiano, porque como le decía al principio, vamos a hablar de gente creyente que sin darse cuenta está dándole más adoración a las cosas materiales, le está dedicando más tiempo a las cosas materiales y le ha dado la espalda a Dios. Se ha convertido en un creyente infiel a su Dios, a aquel que lo llamó, a aquel que lo salvó con su sangre en la cruz del Calvario. Pero muchos dicen: no, pero Diosito sabe, dicen algunos. Sí, es que Dios conoce, Dios sabe mi necesidad. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿hasta dónde llega la mente de nosotros los seres humanos? Que sabiendo que Dios sabe tu necesidad, pero sigues nadando en contra de la corriente. O sea, yo digo, si tan solo el hombre pensara: Dios sabe mi necesidad, entonces mejor yo voy a la casa de Dios y le voy a poner mi necesidad a Él, para que Él me ayude a salir de mi problema, para que Él me ayude a solucionar mi necesidad. Pero el hombre hace todo lo contrario. Pero Él dice que Dios sabe. La palabra del Señor a nosotros nos enseña de la necesidad de serle fieles a Dios. Y si nosotros le somos fieles a aquel que ha puesto en nuestro corazón la fe. Por eso en una ocasión Jesús habló a sus discípulos y decía: si tuviera fe como un granito de mostaza, así su fe sea insignificante para usted, pero si usted, ese granito de mostaza de fe que Dios ha puesto en su corazón, usted comienza a hacer que germine en su corazón. Cuando usted piensa en lo que es el árbol de mostaza, es un árbol grande que Jesús mismo lo describe, que llega a ser tan grande, dice, que las aves de los cielos anidan ahí, que las aves de los cielos de la semilla de esa planta comen. Ahí Jesús estaba diciendo de que si tú comienzas a trabajar ese granito de fe que Él ha puesto en tu corazón, que puede llegar a ser grande, y por medio de la fe puedes hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Sí, amén. Puedes ver grandes proezas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es a través del nombre de Cristo Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No es por nosotros. Alguien me preguntaba y me decía: oye, ¿por qué por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Aunque no era por la sombra de Pedro, sino era por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo podía ejercer esos milagros extraordinarios aún a través de la sombra de Pedro? Porque Pedro le creyó a Jesús. Porque Pedro puso su confianza en Cristo. Y es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros hoy en día. Que nosotros
Quizás pasamos por situaciones como vivió Pedro. El otro día el pastor hablaba de que Pedro fue reprendido por Jesucristo, diciéndole que él era usado por un mal espíritu a causa de lo que él dijo. Pedro es tan humano como cada uno de nosotros, con debilidades como las de nosotros. Dice la palabra del Señor en cuanto cuando ponía el ejemplo del profeta Elías. Cuando el Espíritu venía sobre ellos, Dios hacía grandes proezas a través de ellos. Ellos eran seres humanos como nosotros, con debilidades como la de nosotros. Eso dice la Escritura. Eso significa, si nosotros tenemos fe y creemos en el poder y la autoridad del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros podemos ver grandes proezas de parte de Dios en nuestra vida, pero tenemos que creerle a Él. Amén. Amén. Tenemos que ser creyentes y tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales a nuestro Dios. Amén. Y que nada nos robe a nosotros la oportunidad de ver el poder de Dios en nuestra vida. Aunque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, el enemigo de nuestra alma, que Dios lo reprenda. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. La presencia de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y para poder ver nosotros mejores resultados en nuestra vida como cristianos, nosotros debemos aprender a serle fiel a nuestro Dios. Para que cuando Él venga, nos diga a cada uno de nosotros: sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que es mejor escuchar y recibir esas palabras de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros, a que nos diga: apartados de mí, no los conozco. Porque eso dice la Escritura, que muchos me dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Si todos le dicen Señor, Señor. Y el problema no es porque Dios no quiera ser su Señor, sino que porque hay un problema en el corazón del hombre que no quiere serle leal o fiel a su Señor, aunque se haga llamar cristiano. Por eso que en aquel día Él le va a decir: apartados de mí, obradores de maldad. Aunque digan en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre levantamos paralíticos, en tu nombre. Y eso va a haber muchos en aquel día. Pero lo maravilloso de esta noche es que Dios a nosotros nos está advirtiendo, amén, de que usted y yo, los poquitos que estemos y los que nos ven a través de este medio, el Señor quiere que en aquel día, al ver la fidelidad de nuestro corazón en Él, nos diga a nosotros: en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Imagínese usted en aquel día sentarse en aquella mesa en donde va a estar el Señor, en aquella cena que Él tiene preparado para la iglesia. Y no crea usted que es como la mesa que lo ponen en la mesa de la cena del día del Señor, o una mesa. No, yo me imagino una mesa de oro, sillas de oro, todo. ¿Por qué pienso yo en que todo va a ser maravilloso? Probablemente van a ser sillas de perlas preciosas, qué sé yo. Porque la Biblia describe que los cimientos de la casa donde vas a vivir está formada de piedras preciosas. Solo piensa en eso, que piedras que ni el hombre, dice, ha tenido la oportunidad de tenerlos aquí en la tierra.
Por eso que todos aquellos que se creen con grandes cadenas, aquí que parecen cadenas de bulldog, aunque sean de oro, no se compara con lo que Dios tiene preparado para usted y para mí allá en la Nueva Jerusalén. Eso significa que vale la pena serle fiel a nuestro Señor. Eso significa que vale la pena poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios y serle fiel. Amén. Amén, amén. Serle fiel. Por eso que ahorita viene a mi mente muchos versículos que Jesús enseñó. Una de ellas es cuando le decía Jesús a alguien que trajo su ofrenda al altar. Le decía a él que ve primero, reconcíliate con tu prójimo. Así él te haya ofendido, ve y pídele perdón. Y yo me imagino un perdón de esos, te vas con la persona y le dices, oye, perdóname porque me diste una cachetada. Oye, ¿cómo es eso que tú me pides perdón si yo fui el que te di la cachetada? Algo así es lo que dice el Señor. Si a ti te ofendieron, no importa, ve y pide perdón. Y luego trae tu ofrenda al altar. Y yo me pongo a pensar acerca de esas cositas que Dios nos pide a nosotros cambiar en nuestra vida, actitudes que nosotros necesitamos mejorar en nuestra vida. Y Dios nos lo pide hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que quiere Él es que nosotros vivamos una vida recta delante de su presencia. Y que nada pueda ser impedimento en nuestra vida para aquel día glorioso. Por eso la Biblia dice que Él va a venir por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Qué pasa cuando usted viene con una camisa arrugada? Como le digo yo una ocasión a mi hijo, no me voy a quitar el saco. ¿Y por qué? Me dijo, porque mi camisa como que viene saliendo de la boca de una vaca. Le digo, qué risa le dio. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que tenemos errores en nuestros corazones, en nuestra vida, y nosotros pensamos que con cubrirla ya la hice, y delante de Dios no es así. Amén. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Amén. Amén, amén, amén. Por eso que es importante nosotros comprender por qué Dios nos pide a nosotros hacerle fiel, hacerle leal, hacerle nosotros a nuestro Dios el primero en todas las áreas de nuestra vida. Como le dije al principio, no es fácil, pero tampoco es imposible. Solo se requiere de ser prácticos, de practicarlo. Ya después el mismo Espíritu Santo te va a despertar a las 3 de la mañana. No sé si a usted le ha pasado alguna vez eso, pero a mí sí varias veces. Exactamente las 3 de la mañana. En una ocasión me desperté y yo digo, bueno, son las 3. Y me acordé, es que yo había dicho que a las 3 me tengo que levantar a orar. Y no es casualidad. El Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque pues uno trata y se esfuerza de practicarlo. Amén. Y cuando uno se da cuenta, ya uno dice, tengo que orar. Ya voy a salir a trabajar, no, pero tengo 5 minutos, voy a orar un ratito, y se postra unos 2-3 minutos, porque siempre hay tiempo. El asunto es que debemos nosotros saber administrar nuestro tiempo. Amén. Administrar todo lo que nosotros hacemos. La Biblia nos enseña a nosotros, yo creo que nosotros ya no somos ignorantes en eso, que dice la Biblia que todo tiene su tiempo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gritar, hay tiempo para todo. Amén. Y 2-3 minutos siempre van a haber para que usted le dedique un tiempo a orar, un tiempo para leer su palabra. Y eso va a demostrarle al Señor que usted quiere esforzarse, para demostrarle a Él que usted le ama a Él. Amén. Aunque fue Él el que nos amó primero a nosotros. Nosotros no hicimos nada por amar al Señor. En realidad nada hicimos nosotros. Al contrario, ¿cuántas veces no nosotros le hemos fallado a Él? Muchas veces. Lo bueno es que nuestro Dios, cuando le pedimos perdón, Señor, perdóname porque te fallé en esta área de mi vida, Él te perdona y jamás se acuerda al Señor, porque eso dice la Biblia.
Nosotros somos los que a veces nos acordamos, ¿será que me perdonó el Señor? Hombre de poca fe, le dijeron a Tomás. Nosotros tenemos que saber creer en nuestro Dios, confiar en nuestro Dios. Yo lo invito a que lea el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de los grandes héroes de la fe. ¿Por qué la Biblia los menciona como hombres que fueron grandes en la fe delante de los ojos de Dios? Porque a pesar de sus debilidades, aprendieron a reconocer su debilidad y a hacerle fiel a Dios hasta el final. A hacerle fiel a Dios. Quizás muchas veces nos va a pasar a nosotros como un Sansón, quizás ya sin poder ver, pero nos vamos a acordar que necesitamos arrepentirnos y reconocer que la fuerza que nosotros necesitamos para vencer proviene de Dios. Amén, amén. Hay una razón de las enseñanzas que Dios ha dejado en las Escrituras, para que nosotros veamos, como lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Que sin Él nosotros nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Eso siempre debemos tenerlo en mente, que solo a través de Jesucristo nosotros vamos a vencer. A través de Jesucristo nosotros vamos a triunfar. A través de Jesucristo nosotros vamos a llegar al final de nuestra carrera. Y lo hermoso de todo esto es que hay algo especial que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Y es algo que trasciende lo natural. Es algo que es incorruptible, dice la palabra del Señor. No se corrompe. No como los que ofrecen hoy en día todos los grandes atletas, como dice el apóstol Pablo, que ellos son premiados con algo material que al final se corrompe. Si es oro, si es plata, si es hecho de cualquier otro material peor, se va a arruinar rápido. Amén. Pero lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros es algo que trasciende la eternidad. Amén. Amén. Y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra vida diaria y esforzarnos y ser valientes, como le dijo Jehová Dios a Josué. Ser valientes. ¿Por qué? Porque solo los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Solo los valientes, los cobardes, son aquellos que no quieren luchar. Pueden ser valientes en cualquier otra área de su vida, pero no son valientes en servir a Dios. No son valientes en buscar a Dios. No son valientes en esforzarse de cambiar, de ser mejor cada día para el Señor. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos que el Espíritu Santo nos ha dado la oportunidad de tener fe en nuestro corazón, y por esa fe, por pequeña que sea, nosotros debemos poner siempre nuestra confianza, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de la gloria, yo vengo a pedirte, Dios mío, que fortalezca la fe de cada uno de nosotros. Nos ayudes para que cada día aprendamos a ser fieles, a ser leales a tu presencia, Señor.